están, chicos? Vayan entrando, por favor. Estamos con tiempo. Vayan entrando con chicos, con calma, ¿ya? Dicen de la tarea que nos dio de la 2.2 de Ecuador, creo que era. ¿Qué están diciendo, Que chicos? dicen de la tarea que nos dio la Sí. de Ecuador, el 30% decía que era, creo que inversión propia o algo así, y el 70% sería la deuda, ¿no? Porque Sí. Siempre tienen que sumar 100% entre las dos. 70, 30, 60, 40, 40, 60. Exacto. ya, está bien. Gracias. De nada. ¿Cómo estás, María Rosario? ¿Cómo han resuelto el asunto en tu casa? Contanos. Una pena, ¿no? Hola, Liz. Ya todo mejor. ¿Y saben qué ha pasado? ¿Qué ha sido? Es que la gente acá por limpiar, algunas veces los vecinos sus campos, digamos, prenden fuego y ya después ya no se puede controlar. Claro. Y se va quemando todo. Qué pobre tus papás, che. Y es por la inversión familiar, ¿no? Sí, Licen. Por eso tienes que estudiar duro para diversificar, Sí, ¿no? sí, Licen. La diversificación, ¿te has dado cuenta? ¿Qué pasaría si tuvieran dos tipos de negocios? Estuvieran más protegidos, ¿no ve? Así es, Licen. Pero sino que mi familia, toda mi familia por parte de padre se dedica a lo mismo. Claro. Y ahorita casi todos estamos en la misma situación. Y deben estar en la misma zona, además. Exactamente, Licen. O sea, todos con el mismo problema. Diversificación. ¿Mm? Diversificación. Sí, Licen. Están viendo la diapositiva, estoy haciendo unas pruebas, ¿la ven? Sí, dicen.
Vamos a ver cuántas hay. 14. Falta la mitad, este curso es lleno. Fabiana Vidal, ¿cómo está? Alumna. Buenas tardes, Lizan, ¿todo bien? ¿Y usted? Muy bien. ¿Qué hace usted? Nada, aquí esperando que entren mis demás compañeros. Ah, excelente. Y Fabiana, ¿se está restableciendo el turismo? ¿Está poco a poco? ¿Cómo está la cosa con el negocio? Mm, Poco a poco, o sea, todavía no han podido trabajar nada, Ajá. pero que de lo que ya abrieron la frontera y todo, se está planteando, ¿no? Volver a trabajar, aunque, bueno, mis padres esta época no trabajan, digamos, pero la están viendo la posibilidad porque hay necesidad, ¿no? Claro, Entonces, están viendo ahí. está Pero todavía difícil. sí está difícil porque piden varias cosas y Ujú. es que ¿No? tienen que verlo, digamos. Sí. ¿Cuál es la época? Es de marzo hasta finales de julio, agosto, comienzos de agosto. Justo les tocó, ¿no? Sí. Lo peor de la Justo. pandemia. Chicos, a todos los que sus familias se han visto afectados, han visto lo importante de diversificar. ¿Mm? Siempre dos tipos de negocios. Sí. Es importante, muchachos. Bueno, ya estamos en costo de oportunidad. Vamos a ver cuántos hay. Ya. Tengo un video para ustedes ahora. Esperen un segundito. Es bien importante. Lo estaba investigando y dije, este le quiero mostrar a mis muchachos. ¿Ya? ¿Cómo les está yendo en sus otras materias, chicos? Bien, Lisa. Bien, Lisa, tuve que retirar una, sí, por el tema de tiempo. Ujú. Hay que priorizar algunas materias más pesadas. Claro, ojalá te quedes con esta, ¿no? No, sí, Lisa, sí, Lisa. No, ¿saben qué, chicos? Nuestro parcial, les cuento que va a ser el siguiente viernes. Y ya como que nos han dado la instrucción de que necesitamos hacer. Ahorita espera, veremos el video y de ahí les explico cómo vamos a poder hacer, ¿ok? Ya, chicos, con los que estamos empezamos, ¿ya? Vamos a ver un video así, es más o menos para cómo evaluar riesgos en un negocio, porque el costo de oportunidad básicamente está medido en el riesgo, ¿no ven? Y como estamos llevando el WACC, que es la expectativa de rentabilidad que yo le doy al negocio en el que voy a invertir, y la ponderación con la tasa de interés que el banco me va a cobrar, entonces quiero un poco
establecer ese elemento de cómo evaluar, medir el riesgo. O sea, cómo, por ejemplo, chicos, hay muchas cosas que son muy cuantitativas y exactas, ¿me entienden? Pero también hay cosas que son muy intuitivas y voy a ser muy estricto con este punto. Muchachos, hay, hay veces, ¿cómo la golondrina sabe que va a llegar el verano? ¿No? Tiene un nivel de sensibilidad biológico, ¿no ve? De sensibilidad. ¿Cómo el perro escucha un trueno antes de que suene? Bueno, hay cosas que son de mucho olfato. Y eso es lo que tenemos que desarrollar, muchachos. ¿Ya? Olfato. Y ¿saben qué? Para mí ustedes son la generación ideal, pese a que tiene muchas cosas su generación que no me gusta, porque ustedes son chicos que ya se están criando en otras perspectivas. A ver, para uno tener realmente una medición exacta del riesgo y de los costos de oportunidad que hay, aunque no crean, no hay que tener prejuicios. ¿Me dejo entender? Los prejuicios son muy dañinos, por ejemplo, para evaluar algo. Digamos, no, yo no compro esta inversión porque queda en una zona fea. Bueno, no la quieres para vivir, la quieres como inversión. Por ahí en esa zona fea te da mayor rentabilidad. ¿Me dejo entender? Ahorita, chicos, comprar viviendas en las zonas más caras no es, no es lo más rentable. Si quieres verlo como inversión. ¿Me dejo entender? Por ejemplo, yo les voy a dar un negocio que tengo. Yo tengo locales en un mercado. Todo el mundo dice, usted, Mauricio, el economista. Sí, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque hay lista de espera. ¿Me entienden? Lista de espera. Lo que pasa, Lisa, es que si usted invierte en esos locales de mercado, con el tiempo aumenta su valor también, ya si no lo necesita lo vende, ¿no? Mucho más que en un residencial. Por ejemplo, ahora ya el tener de cosas para alquilar no funciona. Es mucha la depreciación. ¿Me entienden? Uno, o sea, y no hablo solamente de eso, sino hablo en el contexto general. Los prejuicios son errados. ¿Me entienden? Yo tengo un hermano, les he contado la historia, ¿no? Un hermano que es ingeniero civil, estudió forzado ingeniería, mira, por su inteligencia le fue muy bien. Él desde que tenía 17 años cocinaba en la casa y nos encantaba lo que él cocinaba. Bueno, a los 57 años ha decidido, más bien ya tenía algo acumulado, deja todo, ya los hijos estudiados, y dice, dejo esto, vendió la empresa constructora, aseguró su familia y dijo, voy a estudiar Pachef. Se fue a las mejores escuelas en Lima. Bueno, chicos, ahora tiene 3 restaurantes y él está adentro metido y yo le veo la cara, ha rejuvenecido. ¿Por qué creen que no estudió en su momento lo que quería? Por prejuicio de mis padres. ¿Me entienden? Los prejuicios afectan en todo concepto en la vida, chicos. La generación de ustedes, gracias a Dios, pese a que arrastran ciertas cosas también de generaciones anteriores, ustedes son mucho más libres. Entonces, tienen todo el potencial para hacer muchas cosas, chicos. Aprovechen. Ahora, ¿no son tan libres como otros muchachos en otras sociedades del mundo? Cierto, pero son mucho más libres en muchas cosas que lo que nosotros nos criamos. ¿Mm? Sepan aprovechar su generación, lo bueno que tiene su generación, porque también tiene otras cositas que es para jalarle las orejas, ¿no? Pero también tienen cosas muy buenas. ¿Me dejo entender? Bueno, vamos a medir riesgo. Como capacidad de gestión. Chicos, yo quiero hacerles una pregunta porque es bien importante y quiero que me la digan honestamente. ¿Ustedes ya han llevado materias de administración? Ya han llevado, ¿no? Ahorita.
Solo administración 1, Sí. Ya, los que han llevado varias, ¿han llevado la administración de riesgo o no? ¿Han visto administración de riesgo o no? Yo no, listen. ¿Les han enseñado a No. evaluar riesgo? No. Me sorprende, oye. Imagínate cómo vamos a medir riesgo en lo financiero si no han sabido identificar riesgo en lo administrativo. ¿Qué es lo primero que tienes que considerar para ejecutar, hacer gestión en una empresa? El riesgo. ¿Me dejo entender? El riesgo es fundamental para medir calidad, para medir cualidad, para medir ventaja competitiva, ventaja comparativa. Si yo me he ido dando cuenta, porque ya por lo que les he ido dando la anterior clase, me daba cuenta que no tenían los elementos básicos de riesgo. Entonces me pongo a pensar, imagínense, el riesgo en finanzas es más complejo. Ya, chicos, voy a compartir el video. ¿Escuchan? Cortado. Sí, sí. ¿Cómo que cortado? A Sí, ver. Liz, yo escucho bien. Ya. Hola amigos empresarios, emprendedores y profesionales. En el vídeo de hoy vamos a hablar de la gestión de riesgos con una explicación fácil. Y lo vamos a hacer con dos casos, como de costumbre. Uno de ellos es el caso de Vacuno Vacuno, que es una empresa de la industria cárnica que vende carne de vacuno, tanto a supermercados como a grandes superficies. Y su director es Lucas Smith, que es un director que tiene un corte analista. Como veis, tiene gafas, es matemático y le gusta hacer las cosas metódicamente. Vacuno Vacuno es una empresa que no lleva mucho tiempo en el mercado, pero que lo está haciendo bastante bien. En el otro lado tenemos el caso de Cárnicas López, cuyo director es el señor López, que es una persona intuitiva y es de éxito. Quizás un poco desorganizada, pero tiene varios negocios y les funcionan bastante bien. Ahora bien, ambos saben que la gestión de las empresas tiene sus riesgos y que en su sector hay bastantes riesgos porque es el sector de la alimentación. Sin embargo, los dos tienen una manera diferente de enfocar los riesgos de sus empresas. Si vosotros os planteáis que tenéis una empresa o que la vais a tener o que estáis en ella y queréis que dure muchísimos años, tenéis tantos riesgos alrededor que la probabilidad de que alguno de ellos se materialice y os afecte es elevada. De uno solo, no mucho, pero de muchos hay una probabilidad real de que eso ocurra. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, vamos a incorporar las medidas para disminuir los riesgos en nuestra dinámica del día a día. Y eso es lo que vamos a enseñar en este vídeo. Vamos a hablar de dos ejemplos que podrían ser los vuestros. El señor López entra en su oficina todos los días y sabe que tiene aquí un riesgo, por ejemplo, en la parte de alimentación, de que haya alguna carne que esté intoxicada, y por supuesto que lo mitiga. Por supuesto que tiene sus controles de calidad, etcétera, etcétera. Sabe que tiene otro riesgo de que pueda tener un impago y por supuesto que lo mitiga. Puede tener una línea de crédito o puede tener otro tipo de cosas. Ve que tiene otro riesgo, por ejemplo, de problemas con algún empleado que pueda transmitir alguna información errónea y puede mitigarlo. Ve que tiene otro riesgo con proveedores, por ejemplo, que no les lleguen, que el alimento de los animales no esté correcto, las vacunas no estén correctas, y lo intenta mitigar. Pero su manera de enfocar los riesgos es según los ve. Entra a la oficina, es una persona intuitiva, es una persona espontánea y va apagando los fuegos. Muchas personas se piensan que con estar sentados en la silla o viendo lo que ocurre alrededor o hablando con los clientes, que siempre es bueno tener feedback, con eso es suficiente. Nada más lejos de la realidad.
hay que trabajar los riesgos igual que trabajas el resto de las cosas de tu organización, igual que trabajas diariamente la gestión comercial, igual que trabajas diariamente tu marketing, igual que trabajas diariamente tus operaciones y cualquier otra cosa. Por lo tanto, os voy a enseñar una aproximación fácil de la gestión de los riesgos a través de un modelo que se llama la matriz de riesgo basado en la metodología COSO 2. Esta metodología es una metodología usada por grandes compañías y que la puedes utilizar tú. Puedes utilizar softwares como de Platsila, que tiene también este módulo para que lo puedas utilizar, u otros aplicativos o hojas Excel o como lo prefieras. Pero haz algo, mitiga tus riesgos. Vamos a ver cómo consiste esta metodología. Aquí tenemos lo primero, una matriz de riesgos, que es lo que vamos a ver en el último punto. Sé que lo queréis ver lo primero, pero vamos a ver en el último punto. Y aquí tenemos los 4 tipos de riesgos para ya empezar a articular, clasificar los riesgos según cómo son. De estrategia, aquellos que puedan afectar a nuestra estrategia. Por ejemplo, la estrategia de Cárnicas López puede ser aumentar el número de clientes en un 20% y mejorar los sistemas de calidad en X. Eso es un riesgo de estrategia. Un riesgo de operaciones es un riesgo de las operaciones del día a día. Como en el caso de las industrias cárnicas, podemos tener un riesgo de salud, tanto en el tratamiento de los animales, un riesgo de alimentación de los animales, un riesgo en las instalaciones, un riesgo en el envío de la mercancía a los clientes. Riesgos de todo tipo son los riesgos de operaciones. Los riesgos de información son aquellos riesgos que nosotros detectamos donde la información puede, y valga la redundancia, tener riesgo de no ser correcta, de no tener la información que necesitamos para nuestro negocio, etcétera, etcétera. Por lo tanto, aquí esto lo mitigamos con sistemas de gestión. Y, por último, tenemos riesgos de cumplimiento con nuestras operaciones, con el Estado, tributarias, con sanidad, en este caso, o con otro tipo de entidad con la que necesitemos cumplir, como en todas las empresas. Luego, primero hay que saber que tenemos estos 4 tipos de riesgos para empezar a clasificarlos. Pero después tenemos que empezar el trabajo. Y para hacer el trabajo de identificación de los riesgos, para eliminarlos o mitigarlos, lo que tenemos que saber es los componentes de la gestión de riesgos, los cuales son, primero, el ambiente interno. ¿Qué es el ambiente interno? El señor López no tiene ambiente interno para poder mitigar los riesgos. Necesitamos generar el ambiente interno para decir, vamos a implantar una herramienta de gestión de riesgos y esto lo tenemos que hacer entre todos. Por lo tanto, Lucas Smith, que es una persona muy metódica, tendrá que tener una reunión con el resto de sus componentes de la compañía y tendrá que hablar de, señores, vamos a intentar generar el ambiente interno para poder mitigar cualquier tipo de riesgo, y vamos a implantar una metodología basada en el modelo COSO 2. La gente tiene que estar orientada tanto a ganar dinero como para evitar perderlo o evitar que ocurran cosas en la empresa. Porque, recordemos, una empresa es ingresos menos gastos. Si hay un riesgo, puede haber más gastos o puede haber menos ingresos. Luego, no dejéis pasarlo por alto. Lo segundo, el establecimiento de los objetivos, fundamental. Vamos a ver cómo haría la metodología Lucas Smith. Vamos a establecer los procesos, que este es el productivo. Establecemos el proceso comercial. Lo dibujamos. Y vamos a ver el proceso administrativo. Y el proceso de calidad. Podríamos hablar del proceso de marketing, pero bueno, en este caso no, en las industrias cárnicas no hay demasiado marketing, es más comercial, es más hablar con las grandes superficies, establecer relaciones, etcétera, etcétera, porque el producto no va para consumidor final en la mayoría de los casos, sino que va para el distribuidor, que a su vez lo lleva al consumidor final. Evidentemente, si son carnes ya si son productores que son una marca, como en España puede ser Dagu o puede ser Dagu para huevos o puede ser cualquier marca de carne reconocida,
pues entonces sí puede tener un marketing. Pero en este caso pensemos que es el productor que vende a supermercados, que vende a hipermercados. Entonces, ¿por qué es importante establecer el objetivo? Bueno, porque tenemos un objetivo en cada uno de los procesos. Luego el objetivo nos va a ayudar a generar los procesos, ¿no? A nivel productivo, tenemos un objetivo de una producción, por ejemplo, de 5.000 toneladas, o no sé, no sé exactamente cómo puede ser, 500, quizás más interesante, 500 toneladas en un periodo. A nivel comercial, unas ventas que sean alcanzar los 3 millones de dólares. A nivel administrativo, los objetivos son cumplir con Hacienda y controlar los proveedores para que no falte de nada a las reses. Y a nivel de calidad, el cuidado de las reses, vamos a establecer que el nivel de calidad sea 10/12 para intentar cumplirlos y tenemos unos parámetros de calidad. Después tenemos que evaluar los riesgos. Ya tenemos nuestros objetivos y tenemos nuestros procesos. Pues vamos a evaluar los riesgos. Y para esto tenemos que ir viendo, me voy a colocar en este sitio, cómo en el proceso productivo, cómo se va generando. Proceso productivo. Tenemos una res, la cual nace, crece, se alimenta y se sacrifica. En el nacimiento, ¿cuáles son las cosas que ocurren? En el nacimiento tenemos el riesgo de un nacimiento que no sea correcto, que no se han aplicado las vacunas, que no, etc, etc, etc. Esto aplica al proceso productivo y es un riesgo de estrategia o de operaciones. Por lo tanto, nos vamos a nuestra matriz de riesgos y lo que vamos a decir es la probabilidad y el impacto. ¿Qué probabilidad y qué impacto puede tener ese riesgo dentro de nuestro proceso productivo? Pues vamos a decirle que la probabilidad de que una res nazca con problemas o tenga problemas en los primeros días de vida, vamos a decir en una escala del 1 al 5 y un impacto del 1 al 4, podéis poner una escala del 1 al 5 por ambos lados, que sea de un 2, por ejemplo, y el impacto es un 2. Lo colocamos aquí y le llamamos el riesgo número 1. Este es el riesgo número 1. Seguimos en el proceso productivo y tenemos la parte de alimentación de la res. ¿Qué riesgos tenemos en la alimentación de la res? Tenemos los riesgos de los proveedores, que es un riesgo de operaciones y es un riesgo también de estrategia. Lo podemos catalogar de las dos maneras. Tenemos un riesgo de que a pesar de que la res se alimenta del propio campo, pues a lo mejor unos complementos que les podamos dar, unas vacunas, una leche, no lo sé, dependiendo del tipo de animal que tenga, si tiene algún complemento alimenticio o no, vamos a poner que, o a lo mejor podemos tener los proveedores de los fertilizantes, los proveedores del riego, los proveedores de cualquier cosa, para que nosotros podamos ver, para que podamos medir el riesgo y el impacto que podría tener. Si tenemos un problema, por ejemplo, supongamos del proveedor del sistema de riego en la zona, en la finca, o tenemos un problema con el proveedor de agua, esto la probabilidad es muy baja, puede ser 1, pero el impacto puede ser bestial. Vamos a poner un impacto de 4. Y le identificamos, decimos que este riesgo es el riesgo X, ¿no? Entonces lo vamos poniendo en otra listita, que el riesgo 1 es el riesgo X, que el riesgo 2 es el riesgo Y. O sea, el riesgo 2 era el riesgo de los proveedores en la alimentación, y aquí principalmente el sistema de riego de nuestros campos, y el riesgo X era el riesgo de los primeros días del nacimiento. Y así vamos dibujando los demás riesgos. Vamos a pasar a otro proceso, por ejemplo, para no irnos al proceso productivo, que luego podríamos tener el riesgo de enfermedades en la edad adulta, luego podríamos tener el riesgo de dificultades en la reproducción, luego podríamos tener el riesgo de etc, etc. En la parte comercial
tenemos el riesgo del envío, aunque sea la parte, vamos a decir que sea comercial versus atención al cliente, ¿vale? Pues vamos a ver del envío, o pues si queremos podemos poner otro proceso de envío, si queremos diferenciarlos los unos y los otros, ¿no? Entonces podríamos poner, imaginaros que tuviese una probabilidad elevada, porque tenemos problemas que están ocurriendo con mucha frecuencia, vamos a poner aquí, aunque el impacto es pequeño. Y entonces así, luego el proceso administrativo, pues podemos tener un problema de que consigamos entregar las cuentas a tiempo a la administración competente, etcétera, etcétera, un riesgo de no tener a nivel administrativo unos certificados para poder optar a una subvención, ese sería un buen riesgo, ¿no? Que lo podemos poner aquí y ese es un riesgo que puede tener una probabilidad razonable o elevada, un 5, porque vemos que no lo vamos a conseguir y el riesgo es elevadísimo. Y así vamos completando, ya que tenemos nuestro objetivo, vamos haciendo nuestra evaluación de los riesgos, identificando los eventos que son estos y evaluándolos, que es poniéndolo dentro de nuestra matriz, ¿no? Y al final, pues tenemos una matriz donde vamos teniendo los riesgos, cada uno con su número, aquí estaba el 1, aquí el 2, aquí el 3, aquí el 4, aquí el 5, aquí el 6, etcétera, etcétera, y vamos teniendo los riesgos aquí, ¿no? Los he pintado en color rojo porque estos riesgos luego van cambiando y los vamos a pintar con color azul. Pero para que nos hagamos una idea, todo lo que está por aquí son riesgos que hay que priorizar. Todo lo que está por aquí es lo que menos hay que priorizar. Hay que conseguir que estos riesgos, este pase aquí, este pase aquí, este pase aquí, etcétera, etcétera, ¿no? Porque estos son los que tienen mayor probabilidad y un mayor impacto a la compañía. Una vez que hayamos sacado todos los riesgos que tenemos y que los hayamos evaluado, lo que tenemos que hacer es ver la respuesta al riesgo. ¿Qué tipos de respuesta al riesgo podemos tener? Podemos tener 3 tipos de respuestas. Podemos cancelarlos, podemos mitigarlos, o podemos reducirlos. Cancelarlos es que no los tomamos en cuenta, mitigarlos es que conseguimos reducir el riesgo y eliminar mitigarlos es que conseguimos bajarlo y reducirlos es que también conseguimos reducir el riesgo. Vamos a, no, perdón, el tercero vamos a llamarle, y perdón, discúlpenme, que es aceptarlo. El riesgo de que un animal, por ejemplo, nazca con una malformación y ese animal pues haya que sacrificarlo o hacer algo con ese animal o lo que sea, es un riesgo que no podemos hacer nada, es un riesgo que nosotros debemos aceptar. Y vamos a poner que era este riesgo que estaba aquí. Pues este lo aceptamos y lo tenemos aquí y le damos una A de que lo aceptamos. Lo eliminamos de nuestra matriz. Para el ejercicio que vamos a hacer ahora, para que sea más simple, o podemos tener distintas matrices, una con todos los riesgos y otra con todos los riesgos que podemos mitigar. Cancelar. Aquellos riesgos que los cancelamos o los reducimos, los cancelamos, los eliminamos, los mitigamos, los reducimos, porque directamente conseguimos eliminarlo totalmente. Entonces, para aquellos que sean cancelamiento y aquellos que sean mitigar, lo que tenemos que hacer son las actividades de control. ¿Y las actividades de control en qué consisten? Bueno, pues consisten en que nosotros decimos que tenemos el riesgo número 1, vamos a hacer el control número 1 que consiste en las siguientes tareas. Por ejemplo, vamos a suponer el riesgo este que tenemos aquí, que es el mayor, el de la subvención, y que necesitamos tener unos papeles. ¿Cómo lo cancelamos? Bueno, lo vamos a cancelar porque ya directamente vamos a hacer esos papeles y ya los tenemos a mano antes de ejecutar nada. Lo que vamos a hacer es poner las actividades, que es conseguir documentación X, redactar el informe Y, hacer Z o lo que sea. Y entonces ese riesgo ya después de un tiempo lo podemos cancelar, que es este que teníamos aquí, por ejemplo. Muy bien. Y luego, aquellos que son de mitigar, pues pueden ser, por ejemplo, el riesgo
que uno de los riesgos elevados que habíamos visto, que es, por ejemplo, que haya un problema con el agua y que entonces puedan morir las reses, ¿cómo lo mitigamos? Pues vamos dentro de nuestras actividades, este riesgo que podría ser, por ejemplo, el riesgo número 4, le ponemos el controlador número 4. El controlador, ¿qué quiere decir? Es una serie de tareas que controlan que el riesgo disminuya, ¿no? Y entonces es fabricación de un depósito, pruebas del depósito, uso del depósito durante un tiempo para ver si funciona. Y entonces el riesgo que teníamos aquí, que era este, por ejemplo, después de aplicar el controlador, vamos a decir que nos baja aquí. Que la probabilidad que el proveedor nos falle, que la probabilidad de que el riesgo de que las reses puedan fallecer porque no tenemos agua, porque nos falla el proveedor, es poca, y el riesgo es poco además porque si ocurre, el impacto es poco, si ocurre primero, tenemos este sistema que probablemente nos alimente a todos porque ya hemos hecho las pruebas, no es un sistema infalible, pero nos puede ayudar durante un tiempo hasta que el proveedor restablezca el riego, por ejemplo, o otro tipo de riesgo, y que además el impacto sería poco porque al menos tenemos un método para regar ciertas... ¿Qué otras cosas podríamos tener? En la parte de comercial, si tenemos un riesgo de entrega, que es un proveedor que, imaginaros que es un riesgo que está aquí, un riesgo de entregas defectuosas porque no se mantiene la cadena de frío, podríamos mitigarlo o podríamos cancelarlo quizás más mitigarlo consiguiendo tener más proveedores, y esos proveedores, si te falla uno, lo puedes utilizar el otro. Entonces, para eso, el controlador que vamos a establecer es hacer unos envíos con el proveedor A, con el proveedor B y con el proveedor C, de tal manera que esos riesgos puedan ser también mitigados, y en el caso que ocurra, como tenemos otros proveedores, pues este riesgo que teníamos aquí lo hemos reducido aquí. Y entonces el impacto es mucho menor. Al final, ¿de qué se trata? Se trata de que todo esto que sacamos a partir de un objetivo, de ver los procesos que tenemos, de ver los eventos que ocurren, de evaluarlos y ponerlos dentro de una matriz, quitemos aquellos que podamos cancelar rápidamente, aceptemos aquellos que son aceptables, porque hay riesgos en el negocio que pueden ocurrir, y intentemos mitigar aquellos que son más mitigables, ¿no? Os voy a poner un ejemplo para que os hagáis una idea fuera de esta industria. Una cadena de televisión, un programa famoso, talent show. Dentro de los procesos que ellos tienen y la evaluación de sus riesgos, había un riesgo que tenía una probabilidad muy baja, pero el impacto era total. ¿Qué riesgo pensáis que era? Un talent show. Un riesgo con una probabilidad muy baja, pero con un impacto brutal. Para que no lo sepáis, un talent show es un show de estos de Operación Triunfo, de X Factor, de todos estos de artistas, etcétera, etcétera. ¿No? ¿Alguna idea? Un riesgo muy poco probable, pero que probablemente el impacto sería brutal sobre el show. La muerte del presentador. Es verdad, esto sí se ha medido. ¿Qué se ha puesto como medidas para intentar mitigarlo? Complicado. Pero sí, el talent show ha hecho de vez en cuando algunas pseudo ensayo con otro presentador para cuando pudiera ocurrir ese evento, que ojalá nunca ocurriera, o esa persona estuviera enferma o estuviera indispuesta, para poder tener esa parte cubierta y tener un impacto mínimo. Porque en ese caso, en un talent show, si falta el protagonista, pues ahí hay un problema. Pero imaginaros otro show como el de Oprah. ¿Qué ocurriría si no estuviera Oprah? Dejaría de existir el show. ¿Cómo pensáis que será que gestionan ese riesgo? Bueno, probablemente tengan unos seguros súper especiales, porque al menos si fallece esa persona, pues el seguro le está pagando algo.
¿Cuánto pensáis que cuestan las piernas de Cristiano Ronaldo? ¿Mantiene a Cristiano jugando si tiene un problema en la rodilla y no puede jugar más? No, pero al menos el club que ha hecho una inversión tan grande en el jugador se cubre un poco del impacto, aunque el negocio con Cristiano no pueda continuar. Y bueno, ¿cómo están, muchachos? A ver, quiero que me comenten, quiero que se conecten el video. ¿Qué cosa les ha llamado la atención de este video? Que hay riesgos que al momento de emprender también hay que aceptar, ¿no, Licen? Claro. Totalmente. Total, pero totalmente. Y tienen que saber medir los riesgos antes de emprender el negocio. Eso es bien importante que... Sebastián Correa, ¿cómo medirías tú ese riesgo? Cualquier riesgo, el riesgo del negocio que piensas hacer. Bueno, como lo explicaba en el video, hay que ver posibles sucesos que nos puedan jugar en contra, ¿no? Entonces, para eso tienes que invertir en un negocio que de alguna manera hayas investigado y conozcas, ¿no ve? O invertirías o comprarías acciones de una empresa que no le conoces el funcionamiento. No, claro, hay que conocer el negocio, el rubro, ¿no? Exacto. ¿Cómo conocerías el negocio si no estás en él? Esto se mide, dicen, con la competencia. Se podría analizar un Ese es poco. uno, ¿sí? Otro más, en la bolsa de valores, con los estados financieros, ¿no? Para ver sus indicadores. Después, ¿qué más? ¿Qué otro nivel, qué otro riesgo más entraría, chicos? El macroentorno, ¿en qué país está? ¿Qué gobierno está? ¿Me entienden? Yo alguna vez he escuchado, chicos, y de algunos colegas, algunos catedráticos de ustedes, algunas personas del entorno social cruceño, que me decían, no, yo soy profesional, entonces no me importa la política, yo soy técnico y me dedico a hacer mi trabajo. Les hago una pregunta, ¿qué creen que esa persona es? A mí me dan pena, porque si no están al tanto de los eventos políticos, económicos y sociales de su país, ¿cómo van a poder internalizar en su vida, en sus proyectos, en sus emprendimientos o en su trabajo? ¿Me dejo entender? No van a poder hacer esa matriz de riesgo, ¿no? Van a esperar que el bloqueo les llegue nomás. Y voy a ser muy duro. ¿Saben por qué todavía los empresarios más ricos de este país, más grandes de este país, son de Occidente? Del Occidente, como dicen aquí, son de el collao, como dicen, los colegas. ¿Por qué? La cultura política que se tiene en Occidente es mucho más fuerte. Y mírenlo en las elecciones al día de hoy. ¿Me entienden? ¿Quiénes son los candidatos que más posibilidades tienen, incluido el del movimiento al socialismo? Siempre son los del occidente, dicen los que Sí. más tienen probabilidades de ganar. ¿Por qué? Tienen un olfato único. Los nuestros siempre paran chamboneándola siempre.
porque no se criaron en la política. No mamaron la leche de la política desde niños. Un niño en La Paz, sí. Ha hecho activismo desde los 12 años. Ha sido parte de plataformas, de grupos ciudadanos, de un partido político. Si no es él, su tío, su primo, su pariente. En la casa, cada desayuno, cada almuerzo se charla política. Y la gente empieza a hacer activismo. Ahora, imagínense una casa en la que desde el desayuno se hable de finanzas. ¿Me entienden? Una casa que desde el desayuno se hable de finanzas. De niño les enseñarían a ahorrar para empezar. Ahorrar, invertir, el valor del dinero en el tiempo, como costo de oportunidad de inversión. No tendrías que estarles enseñando de cero. ¿Me entienden? Ese es el gran problema. Yo el otro día hice un análisis para la CAINCO muy, muy bueno y le cuento que a contrario, hace 2 años que a veces les choqueaba y me querían lanzar por la ventana, esta vez me felicitaron porque hicimos una evaluación del nivel de transacciones económicas que tiene Santa Cruz y 1/3 de la economía del país la tenemos solo en este departamento, 1/3. 1/3 del Producto Interno Bruto. Sin embargo, fuimos analizando sector por sector. Los 10 empresarios más grandes de cada sector en Santa Cruz era gente de Occidente. El agro era el único sector que era dominado por patrimonios de aquí. Y que ya está pasando. ¿Por qué? Porque los colombianos, los brasileros, los argentinos y ya la gente de Occidente está invirtiendo aquí, en agro. Antes no lo hacía porque no conocían. Como un cruceño no invertiría en minería, ¿no ve? Yo el otro día me puse a ver a las 70, ¿cómo es? A 70 constructoras importantes del país, 55 son de capitales de Occidente. Concesionarias de autos. Concesionarias de autos. Casi un 70% son capitales de fuera. O del Occidente o de, por ejemplo, Incruz es chileno. Toyosa es un capital cochabambino paseño. Obando, un capital cochabambino paseño. Automotors, o sea, ¿me entienden? La hotelería, no hay un capital cruceño en hotelería, chicos. Todos los grandes hoteles 5 o 4 estrellas son capitales de Occidente. Los capitales del Oriente están en ingenios azucareros, en ganadería y en el agro mayormente. ¿Me entienden? Las aceiteras ahora están en manos de peruanos. La soya está básicamente en manos de peruanos y colombianos. Entonces nosotros lo analizamos y decíamos, ¿qué está pasando? Estamos perdiendo nuestras empresas. ¿Y saben cuál era el concepto? La no medición de riesgo. Hablábamos con gente que representaba a la banca y decía que muchos de estos señores agroindustriales de Santa Cruz se apalancaron tanto con la banca que no consideraron riesgos innatos del agro. Vino una crisis y chau. Y otra cosa, no se adaptan a los ciclos de la política. ¿Me entienden? Que para nuestro país es súper importante. Les voy a dar un ejemplo. ¿Ustedes qué creen que debería estar haciendo una corporación mediana en Santa Cruz en términos de su ahorro corporativo? ¿Qué debería estar haciendo? ¿Qué creen que debería ya estar haciendo eso? Dolarizándola, ¿no ve?
convirtiéndola en dólares. Bueno, chocolate con la noticia, no lo están haciendo. ¿Mm? La banca en Santa Cruz no se está, la banca corporativa no se está dolarizando. ¿Por qué? Porque no tiene ahorros. ¿Mm? Ahora, nos gusta hacer restaurantes de todo lujo, nos gusta hacer, todo nos gusta lujoso, brilloso. Es nuestra cultura aquí. ¿Cuántos negocios abren y cierran en nuestra ciudad? Es impresionante. Es impresionante. Estaba invitado el dueño de la franquicia, Juan Valdés, el que le ha traído la franquicia aquí a Bolivia. ¿Ya? Y nos decían qué diferencia era cómo ponemos un local en La Paz y cómo ponemos un local aquí en Santa Cruz. Aquí tiene que ser grande, lindo, con madera, con luces, con propaganda. Si no, la gente no va. ¿Me entienden? Entonces, y me dijo, yo he tenido que invertir el doble en los dos Juan Valdeses que tengo en Santa Cruz. Y estoy, o sea, en mis tiempos, o sea, antes de la pandemia facturaba un 40% menos aquí. Pero si ponía un... me he ido fijando en marcas, por ejemplo, de zapatos que están en ambas ciudades. Siempre los locales en La Paz son más chiquitos y sobrios. ¿Mm? Ustedes vayan a San Miguel en La Paz, ¿conocen? En la zona sur, donde están las tiendas. Las tiendas son de espacio mucho más pequeño. Aquí tenemos que abrir tiendazas. Es nuestra cultura. ¿Y qué sucede? Enfrentamos un riesgo. Y aquí conectamos con la anterior clase lo que les voy a decir. Por una razón cultural, las empresas nuestras en Santa Cruz, la gente espera un KS más elevado. La expectativa de rentabilidad es más alta sin haber medio riesgo. ¿Me entienden? Eso es bien importante que lo tengamos claro, porque si no transformamos esto, es bien difícil que logremos llegar a donde queremos. Chicos, ¿han hecho la tarea? ¿Hicieron los ajustes? ¿A cuánto era lo que había que hacer? ¿Era Canadá y cuál era el otro país? Argentina, ¿no? Era Argentina y Suiza. Suiza. Y coméntenme en qué cambió. Aumenta en Argentina y disminuye el costo de capital en Suiza. ¿A cuánto baja en Suiza? Ahorita le digo, me voy a fijar. 7,2. 7,25. Sí. Una maravilla. ¿Y en Argentina cuánto sube? 15,75, 16%. Fuerte, ¿no? La misma expectativa de rentabilidad del mismo negocio. Ahora me van a hacer otro. Me preocupa, no lo veo a Núñez. No está, ¿no? Creo que está. ¿Dónde está? Ah, Joaquín, te has faltado la anterior clase. Clase importante. No pude, no pude. Ahora, ¿has chequeado el video de la anterior clase? Esa es la falta. Bueno, ahora me van a resolver un ejercicio aquí y es por puntos. ¿Cómo le vas a hacer? Ahorita vemos cómo es. Ya, eso espero. Tenemos un... Dicen, ¿va a volver a habilitar el tiempo para la tarea pasada? No, ya no. Ahora esta es una nueva tarea que no va a entrar en la plataforma, me la van a entregar aquí.
Ya. Quiero que me calculen el WACC de este negocio. ¿Lo ven? Tenemos 7 cuentas de financiamiento, su monto en dólares y su costo de capital. Calcúlenme el WACC. Manos a la obra. Tienen 15 minutos. Listen, ¿Me? este ejercicio creo que estaba en plataforma como tarea y No. había unos Sí, datos. Ligen. Ah, este es ya. Sí, Haga no sé aún si más estaba fácil. Había algunos datos más abajo, Ligen. que no Sí, sé ya no. está calculado el WACC. no sé si se confundió de grupo porque esto Ah, había algunos déjeme datos. revisar. Bien, bien que me haya dicho. Espérenme un segundito. Voy a revisar. Ah, era con CAP. Esto es para otro grupo, para el otro grupo, que ya estamos una clase más avanzado. Espérenme. Déjenme buscar, ¿ya? Lo preparé para ustedes. Dice, me va a disculpar, pero yo en la anterior clase no recuerdo que hayan Era hecho de una Ecuador, Ligen. tarea. Dice, amplía el tiempo de lo de Argentina para hoy, porfa, es que yo se lo envié a tiempo, pero tuve un mal cálculo. Mándamelo por el WhatsApp. Ya, Lisa.
Ahora sí, chicos. Compartiremos. ¿Ahora sí lo ven? ¿Lo ven, muchachos? Sí, listo. Sí. Calcúlenme el WAC. ¿Lo puede agrandar un poco, Lisen, porfa? Sí. ¿Ahora sí? Sí, Lisen, gracias. Listen, Dime, Juan Daniel. ¿por qué el préstamo CHG es tan alto y con un costo de capital tan alto? Es el Chapo Guzmán. Ah, por eso, ya, gracias, Lisa. Un motoquero de la mutualista con mucha plata. Claro, pero, o sea, llama, o sea, da alerta, ¿no? Por la diferencia Los de con los otros préstamos, préstamos. básicamente son los préstamos de usureros, de prestamista. Ahorita vamos a analizar la situación de esta empresa, no se preocupen.
Sí, chicos. Gabriela, si yo no doy el impuesto, usan el 25%.
¿Ya está, chicos? Ya ¿Alguien ha casi. terminado o les falta todavía? Cinco minutos, entonces, ¿ya? Dicen redondeado, ya está ya. Ok, ¿cuánto te sale, Leti? ¿Cuánto? Si redondear, 16,66. O sea, Si redondeado, 17%. 17%. Perfecto. Verifiquemos si tus compañeros sacan lo mismo. Yo saqué igual, hice. A mí igual me salió lo mismo, Licen. Perfecto. Ahora, ¿qué les llama la atención de esta empresa? ¿Qué les llama la atención de esta empresa? La deuda. La deuda. Ahora, les hago una pregunta. ¿Cómo una empresa que tiene tan poco patrimonio, cuánto es su patrimonio de socios? ¿Cuánto han puesto? A ver. 650,000. Apenas, ¿no ve? ¿Cómo alguien le va a prestar el doble? ¿Me dejo de entender? Y si yo le presto esa cantidad de dinero a esa tasa de interés, ¿por qué más bien no me hago dueño? A ver, díganme. ¿Ah? ¿Por qué no me hago dueño? ¿No me conviene más hacerme dueño? Dígame. Bueno, quiero que conecten sus videos toditos. Este es un claro ejemplo de una empresa que es utilizada como palo blanco para lavado de dinero u otra actividad ilegal. Ha tenido una posibilidad de apalancarse tremenda, o sea, de endeudarse y no tiene muchos activos.
Distinto es que yo hubiera puesto como retención de utilidades 250,000, acciones por 1.500.000, ¿no ve? Y aporte de los socios por otros 800,000. Pero no es así. ¿Me entienden? No es así. ¿Quién no ha estado en la anterior clase, chicos? Yo le hice no jugar. ¿Solo tú, Joaquín? Yo tampoco le hice. No, ¿Álvaro? Sí, es que tuve problemas con internet. Y fue la clase más importante que hemos llevado para el primer parcial, chicos. ¿Qué les puedo decir? Muy mala pata. Van a tener que practicar. La mitad del examen va a ser lo que hemos llevado la anterior clase y esta. ¿Mm? ¿Saben qué? A veces ya analizo oye, ¿cómo es? Algunos alumnos son medio faltoncitos, todo, pero van midiendo y justo la clase importante viene. La clave. Siempre en un bloque de materia, o sea, de clases, hay 2, 3 que son bien importantes, bien estructurales. Y hay otros que no faltan nunca, che, y tienen un olfato para justo la clave no venir. Es impresionante. Y saben que no solo me doy cuenta en clases. Yo recuerdo cuando estábamos en moda presencial, yo tenía una alumna que está en esta materia, pero hoy día justo no ha venido. Ya me pidió permiso. Ella tenía una habilidad para que cuando iba a decir lo que voy a preguntar en el examen, la llamaban por teléfono, se tenía que salir de la clase, tenía que ir al baño, o su mamá la había llamado y tenía que esperar afuera un sobre de la universidad. El momento que yo iba a lanzar de mi boca lo que voy a preguntar en el examen. Tienen que saber medir, chicos. ¿Qué es importante? Yo les digo, del 100% que hay en una clase, no todo es examinable. A mí me gusta por eso mucho, por ejemplo, la educación que te dan en Norteamérica o te dan los asiáticos. Ellos al tiro de toda la clase que estoy diciendo hoy día, que estoy dando hoy día, y han sabido deducir 3 cosas que pueden ser examinables. El resto, no. Por ejemplo, del video, les puedo decir que lo clave lo dijo los 7 últimos minutos del video. El que se durmió viéndolo al final perdió lo clave. ¿Me entienden? ¿Eso cómo se llama? Capacidad de condensación. Ahora, que te pase una vez en la vida o 2, no hay problema, pero si comúnmente no puedes deducir qué es lo importante, hay problemas. Ahora, si tuviste una fuerza mayor y sabiendo qué es lo importante, ni modo, ¿qué vamos a hacer? Tienen que saber exactamente qué es lo clave de cada tema, intuirlo, deducirlo, olfatearlo. Les voy a dar otro ejercicio más para que practiquen y lo voy a colocar en plataforma para que me lo entreguen. Espérenme un segundito. Le hice una pregunta, entonces la tarea 2.2 queda anulada. No, solamente que solamente encuéntrenme el WAC, porque lo que estoy preguntando abajo, no, ¿cómo les digo? No sé qué. No, eso es generalmente en otros semestres ese tema más